¿Cómo se relaciona Byung-Chul Han con el feminismo? Volvemos al tema de género y redes sociales y hoy voy a hablar de dos aspectos que son parecidos en Byung-Chul Han o que son concordantes, que hablan de la sociedad de la transparencia y de la disolución de lo público y lo privado. Ese es un postulado de Byung-Chul Han. ¿Qué decía con respecto a esto? Por esta idea de que vivimos en una sociedad de la transparencia en la que, por las redes sociales, porque acuérdense que ese es el enfoque crítico de Byung-Chul Han, de criticar el mundo moderno que ha perdido toda su magia, como también lo hace Bauman, como vimos en el video anterior. Entonces, bueno, en la que un poco hay una especie de... él habla de Gran Hermano, del Truman Show, digamos, en esto de que uno se expone totalmente por las redes, que no tiene filtros. Él dice que se han perdido los secretos, en un tema que coincide con Bauman, como lo vimos en el video pasado. Ya la gente no guarda secretos, ya no hay respeto por los valores, porque no hay nada que no se pueda mostrar. ¿Qué hay detrás de esta? De que ya no existe la división entre público, que era lo que uno podía mostrar, y lo privado, que se tenía que reservar para sí. Él habla de una... y esto, dice él, culpa o gracias a las redes sociales. ¿De dónde surge también esta idea de Byung-Chul Han? Es que antes de él había una idea, como ya les he mencionado, de que las redes iban a hacer que una gran democratización de todo el sistema social. Ya no se iba a mostrar solamente determinadas personas, sino que por las redes se podía mostrar todo el mundo podía crear contenido, teníamos acceso a muchísimas cosas. Entonces había una primer corriente de esperanza o de optimismo con las redes en las que uno iba a poder encontrar todo. Entonces viene Byung-Chul Han y dice, no, bueno, y presenta un punto totalizador desde el otro lado. Ya nos explotamos a nosotros mismos, no tenemos secretos, no tenemos vida privada. Ahora, para empezar con los puntos críticos, como yo no estoy, yo veo que estas visiones que muestran absolutos, las redes son malas, no permiten la división de lo público y privado, quitan un poco, digamos, de profundidad al estudio real de los mecanismos. Y realmente no dicen nada más que dos posturas ideológicas contrapuestas, ¿no? Que filosóficamente, como ya he dicho, son útiles, pero que si uno quiere entender cómo funcionan las cosas, no sirven. Primero, ¿cuál es la implicancia de esta división entre lo público y lo privado? ¿Cuándo nace la distinción entre lo público y privado? Y como todo en la sociología nos remite a la primera revolución industrial, a 1800, 1900 y antes, cuando se va gestando. La idea es, acá hay algo que no muchos mencionan, pero un quiebre en el sistema patriarcal. Porque si uno se pone a hablar con sociólogos viejos, dicen, el patriarcado era otra cosa, no es esto que pasa en la actualidad. ¿Y a qué se refieren cuando dicen esto? El patriarcado originalmente, el más antiguo y el que llegó hasta la Edad Media, tenía que ver con el derecho del padre sobre toda su descendencia. Vemos que, por ejemplo, en el medieval, los títulos nobiliarios, o sea, si uno era príncipe, rey, marqués, lo que sea, implicaban una posesión de tierras que se transmitía, fijémonos esto, la idea de el hijo del rey era el que iba a tener todo el poder que tenía el rey cuando el rey se muriera. Este era el derecho patriarcal. ¿Qué es lo que pasa con la revolución industrial? Se empieza a hablar de contrato social y cae el derecho del padre, y fíjense qué importante, empieza a haber un nuevo concepto que se llama fraternidad. ¿Qué implica? No sé si ustedes saben que los valores de la Revolución Francesa son igualdad, libertad y fraternidad. ¿Qué significa fraternidad? Es el derecho de los hermanos. Todos los hombres somos hermanos, todos los hombres somos iguales, todos los hombres somos ciudadanos y rompemos con la estructura del poder del padre. Hay una fuerte liberación con la época industrial, con las primeras de los hombres. El hombre se libera del derecho del padre y pasa a tener. Y acá se hace una división entre la vida pública propia de los hombres, fraternos, ya todos, no solamente el padre de familia. Todos los hombres son ciudadanos, todos los hombres pueden votar, y le ceden por contrato, dicen las teorías contractualistas de Locke, Rousseau,
las habrán escuchado al que sepa un poco del tema, en la que todos los hombres, en igualdad de condiciones, fíjense cómo estoy usando a propósito siempre la palabra hombre, le damos el poder al Estado y el Estado nos protege. Bueno, esa idea se llama la idea del contrato social. Los hombres ceden sus derechos, algunos, sobre todo para la protección, dependerá de cómo ve el Estado determinado filósofo, ¿no? Ya sea Rousseau, Hobbes o Locke, pero todos eran contractualistas. El hombre tiene voluntad, puede dar su consentimiento, el consentimiento es hiper importante acá, pero como vemos, en esta época, después se empieza a hablar de, bueno, ¿y qué pasa con los derechos civiles de la mujer? La mujer no forma parte del Estado, la mujer no puede votar, la mujer no es candidata. ¿Por qué? Porque el mundo público era de los hombres. ¿Y qué era lo que les correspondía a la mujer? El mundo privado. Se crea la idea de público y lo privado como una idea de femenino y masculino. Lo masculino es público, lo femenino es privado. La mujer es la reina del hogar, la que se encarga de las tareas domésticas. Entonces, acá vemos cómo hay algo interesante. La mujer tiene algo de consentimiento, empieza a tener un mínimo de consentimiento. ¿Cuál es la posibilidad de consentimiento que tiene la mujer? Decir sí, casarse. Cuando el matrimonio ya no era un contrato en el que uno, y también muchos autores feministas hablan de cómo en realidad el contrato matrimonial nunca fue analizado como contrato, porque es un contrato en el que uno, de adhesión, cuando no existían los contratos de adhesión, en los que uno puede decir solamente sí, y ya el modelo de contrato, de fidelidad, de cuidado de los hijos, ya estaba todo escrito. Algunos lo llamaban como que era un contrato de derecho público, fíjense, ¿no? También la idea. Entonces la mujer podía decir sí. Entonces, ¿qué es lo que nace a partir? ¿Cuál es la ideología que se crea para que la mujer diga que sí? Y acá es algo que también hemos hablado en otros, el amor romántico. Había que convencerla a la mujer de su destino, de que entregándose a la familia era una acción de amor, y el hombre era romántico, la iba a proveer, la iba a cuidar, y ella iba a cuidar del hogar sin tener vida pública. Entonces, cuando Byung-Chul Han habla de que se ha terminado la distinción, no tiene en cuenta que esta distinción fue creada para excluir a las mujeres del mundo político. Entonces, fíjense cómo decir determinadas cosas y hablar de cómo las redes nos están arruinando como sociedad, sin explicar de dónde surge esta distinción, bueno, se puede mirar con una mirada crítica de género todo el planteo que hace Byung-Chul Han. Hay otra cosa interesante que dice otra autora feminista, en que empieza a haber dos contratos de distinciones entre los hombres y las mujeres. Los hombres se distinguen entre burgueses y proletarios, entre los dueños de las fábricas y los obreros, por el contrato laboral. La mujer se distinguía en prostituta y mujer casada, digna, por el contrato al cual accedía. La prostituta accedía a un contrato, pero siempre vendiéndose su sexualidad y de una forma degradada jerárquicamente, ya sea en diferentes ámbitos. La mujer que estaba privilegiada en el sistema era la mujer que había podido encontrar un marido, casarse, ser en función de ese marido y de esa casa. La mujer cuidaba el hogar para que el marido pudiera expandirse socialmente. La famosa frase, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y todo el sistema patriarcal moderno que se arma en torno a la familia burguesa. Ahora, un último punto para que veamos cuando yo digo que hay que salir. Esta es la idea para que vean que hablar de transparencia, de erosión de lo público y lo privado, sin hablar de género y sin hablar de estas experiencias, de este lugar reservado a la mujer, que según Byung-Chul Han, las redes rompen, pero también rompen, digo yo, para que la mujer se libere. Porque si la mujer solamente podía estar encerrada, las redes, al romper esa división, provocan una gran liberación de la mujer. Aparte de eso, vamos más allá de los mecanismos de las redes. ¿Realmente ustedes piensan que estamos en una sociedad de la transparencia? ¿Realmente existe ahora que nos grabamos como Truman Show y estamos exponiendo constantemente todo lo que hacemos? Primero no, porque hay un gran punto de las redes, que es el tema de entretener. Yo me grabo 10 minutos acá, pienso lo que voy a decir y nada, y después sigo con mi vida. Ahora, si me tengo que estar grabando constantemente lo que pienso, bueno, sería
mátenme, dirían ustedes, porque sería una persona constantemente hablando. No se puede. Y de hecho, por ejemplo, los videos de YouTube, para los que les interesa todo este tipo de canales, tienen una lógica muy que uno, por ejemplo, yo ahora, antes de hacer los videos, yo pensaba que iba a hacer grandes conferencias, que iba a hablar 1 hora y de temas. Y después te das cuenta que tienen que ser cortos, que tienen que tener un guión, más o menos, porque yo soy muy despelotada, hago lo mejor que puedo. Pero tienen que tener un guión, tienen que tener impacto emocional. Hay muchísimas reglas en las que es mentira que uno se pone detrás de cámara y dice todo lo que piensa y ya es divertido y ya es mirable. El formato de YouTube no es transparente. Exige toda una serie de habilidades sociales que uno puede estudiar. Igual que en Instagram. En Instagram uno no muestra todo, uno no comparte todo. Uno comparte fotos de sus viajes, comparte fotos. Eventualmente también mediante el cambio social, en una época se compartía mucho foto de la pareja, ahora no, porque uno quiere, la gente quiere tener abiertas las posibilidades. Entonces vemos que en realidad, y de hecho, por ejemplo, también yo veo mucho que mientras hay menos cosas que se comparten de manera duradera, los muros de Facebook o los muros de Instagram cada vez están más desnudos y se muestran cosas mucho más transitorias. O sea, para estudiar la mecánica de qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar en las redes, que ya lo voy a hacer en otro video, es hiper complejo y va muchísimo más allá de que estamos en una sociedad enteramente transparente, como dice Byung-Chul Han en una postura extrema, que es lo que yo critico. Hay que dejar de tener esos valores de las redes son malas, las redes son buenas, y pensar, bueno, ¿cómo funciona eso para poder entenderlo y manejarlo y que de alguna forma nos sirva también como instrumentos de poder o de mejoramiento social? Suscríbanse, nos vemos la próxima.